valiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto amas. No dejes perder este momento que nació de tanto amar y amar. Mi bisabuelo, el doctor Rodolfo Luis Hernández Ferreiro, fue un gran aficionado a la cinematografía. Él se pudiera decir que fue un gran cronista de muchos de los eventos fílmicos que se sucedieron en Cienfuegos por aquel entonces. Tal fue el caso de la mañana del 6 de enero, cuando se entera a partir del revuelo popular que había, que el compañero Fidel Castro, con parte de los alzados, se encontraba en la ciudad y que casualmente estaba radicando en la casa de los Bojes, antiguos ganaderos, a una cuadra de aquí. Él, con su cámara Westinghouse de captura en a color, se dirige a la casa, en donde interactúa con él y parte del pueblo cienfueguero interactúa con muchos vecinos del barrio. Se tiran fotos en distintos lugares del jardín de la casa, hablan, conversan de las experiencias que ellos tienen allá en la sierra y de la contentura de ya entrar en año nuevo como victoriosos aquí a la ciudad. Aquella llegada de Fidel Castro en la mañana del 6 de enero de 1959 a Cienfuegos, se pudiera decir que fue una aurora para nuestra ciudad. Pero esa no fue su primera visita a Cienfuegos. Ya en el año 1950, ya él había hecho una visita anterior a esta bella ciudad. En el curso 50-51, el director del centro, Aurelio Villaverde, yo como presidente de la asociación de alumnos, me llama y me dice que en ese curso el ministro de Educación, Aureliano Sánchez Arango, había dictado una serie de medidas contra el estudiantado, porque suprimía la segunda convocatoria, suprimía los exámenes finales de julio. En general, era contra el estudiantado cienfueguero. Se convocó a un acto en Cienfuegos y vinieron varios dirigentes de ese comité de la FEO, y entre ellos venía Fidel Castro Ruz. Preguntó la situación que había en Cienfuegos, se le informó que por la noche íbamos a dar un meeting, es lo que se decía en aquel tiempo, ahí en el Prado, frente a donde estaba el plantel de segunda enseñanza, y que por orden del ministro de Gobernación nos habían suspendido la actividad. Entonces Fidel dijo que no, que la actividad había que darla. Inmediatamente informó quién era el jefe de la policía, porque era por orden de la policía. Se le informó donde vivía el jefe de la policía, y con un grupo donde yo no participé, en una máquina, se trasladaron hasta casa de jefe de la policía. Se negó todo aquello, pasamos aquí al consistorio, cuando aquello de la alcaldía, que era allá arriba, con una bocina para la calle San Fernando y otra para el parque. Que aún así ni siquiera el jefe del ejército, que era el capitán Pérez Leiva, había aprobado tampoco eso. Y entonces mandó la rural para sofocar aquello. Llegó el teniente de la policía, el teniente Negret, le dice a Fidel, ¿quiere hablar con usted? Fidel y Benaví salen a la acera, conversaron, no sé lo que conversaron porque estaba un poco lejos, y en eso los dos van con Negret a la estación de policía. Como a la media hora, los que estaban allí dicen, bueno, ¿qué le pasa a Fidel? Porque que no regrese. Digo, yo soy reportero de policía y yo estoy acostumbrado a mañana, tarde y noche entrar a la estación de policía. Yo voy a entrar a ver qué pasa. Cuando entro, voy a la carpeta que se llamaba así, donde anotaban las actas de acusaciones, y yo le dije, Fidel, yo soy periodista. Dice, mira, tengo un recado. Recado para Mirta. Dígale que llamen al juez de instrucción y que esta misma noche me mande para Santa Clara. Porque cuando eso los acusados de delitos políticos los mandaban, se llamaba, al Tribunal de Urgencia, que radicaba en la ciudad de Santa Clara.
¿Por qué pienso yo que Fidel se fue con Negrete? Porque, como te decía, él había sido sargento de la policía universitaria y Fidel era dirigente de la FEO. Por lo tanto, se conocían de la universidad. El 14 de diciembre fue el juicio en la audiencia y fue la primera defensa que hace Fidel a su propia persona. No fui al juicio, pero sí después lo conocimos todo el grupo, porque a nosotros nos sancionaron a 11 de nosotros, y yo fui uno de ellos. Pero sí supimos de que el compañero Alberto Cue le dice a Fidel: oye, yo no sé si el juicio tuyo es el primero o el de Benavides. Yo sé que lo voy a defender a ustedes. Dice, no, búscame una toga que yo voy a defender. Y él defiende tú a Benavides. La primera palabra fue: yo acuso. Fue un triunfo estudiantil gracias a la movilización de la FEO y que Fidel venía en esa, como prácticamente era el jefe del grupo. Cuando él llega a Santa Clara, le dicen que el segundo frente, que estaba al frente de William Morgan, tenía tomado Cienfuegos y no se lo quería entregar al 26 de julio. Entonces tomó la decisión de venir a discutir con William Morgan, porque la revolución era única y que la dirigía el 26 de julio, que él tenía que abandonar la ciudad de Cienfuegos, lo cual hizo posteriormente y abandonó la ciudad de Cienfuegos. De ahí él le habló a todos los marinos y a todos los rebeldes de todas las organizaciones que estaban ahí, o sea, de las organizaciones del Segundo Frente, 26 de julio, de la OA, del directorio, le habló a todos. A la hora de salida, entramos por el parque, ahí estaba concentrado el pueblo. Y en un camión, en la cama de un camión medio improvisada ahí, Fidel subió y estuvo hablando ahí casi 2 horas, estuvo hablando con el pueblo, estuvo bastante tiempo. Y dialogó, le hizo un recuento del 5 de septiembre, por qué el 5 de septiembre, qué es lo que estaba haciendo incluso la fuerza del ejército rebelde, con unos ataques por el Ubero, también en apoyo a desviar las acciones de Batista para allá y tratar de liberar un poco las actividades del 5 de septiembre con el pueblo sin poder. No dejes perder este momento que nació de tanto amar y amar. Amar y amar. Amar y amar. Del amor. Del amor. En 1959, en una visita que hizo el comandante en jefe a la Ciénaga de Zapata, cuando él se fue a retirar de ese lugar, lo hizo por dentro de la Ciénaga de Zapata, partiendo de la Ciénaga de Zapata al centro, por un lugar que le decían La Pedrera. Entonces, por ese lugar había mucha agua, y entonces él llegó hasta aquí, hasta nosotros, con los pies mojados en agua, porque por dentro de la guagüita pasaba el agua. Esa guagüita daba viaje a la Ciénaga de Zapata y en momentos determinados venían gente de la Ciénaga de Zapata para poder llegar hasta Aguada de Pasajeros para comprar algunos menesteres que le hacían falta a ellos. Él llega a Covadonga y
frente al cuartel de la Guardia Rural, hace una concentración con este pueblo de Covadonga. Entonces, en ese discurso que él hace al pueblo de Covadonga, le plantea de la necesidad que había de que esta ciénaga de Zapata, el primer pedraplén que se iba a hacer en todo el país era el pedraplén de la ciénaga de Zapata. Él plantea textualmente esto en esta forma. Entonces, ese pedraplén se hace por parte de la revolución y los cienegueros tienen posibilidad de venir a Aguada de pasajeros por ese pedraplén, por lo mismo que él planteó. Fidel se encontraba en Cienfuegos en ese momento, un compañero que se llamaba Inocencio, o se llama Inocencio Rodríguez, conoció del lugar donde estaban los alzados. Inocencio fue a Cienfuegos a coordinar una operación. Fidel se enteró y mandó a buscar a Inocencio al lugar donde él estaba. Y de ahí él personalmente fue a la operación de la captura de los bandidos en el municipio de La Sierrita, que era municipio en aquella época. El día 18 o el día 19 del 1961, cuando la invasión de Girón, nuestro comandante en jefe pernoctó en Covadonga, hizo su puesto de mando en Covadonga y de aquí salió para Playa Girón. Donde primero llegó fue a la oficina de Central, defendiendo la industria y siempre cuidando de los trabajadores. Con una actitud ejemplarizante delante de una tropa de nuestro país, porque la tropa que tenía era nuestro país, no era una tropa de 200, 400, 500, 1000 hombres, no. Era el país completo atrás de nuestro comandante en jefe y sabiendo dónde estaba él. Y él estaba en la primera línea de fuego. Era con machete, con todo, aquello es increíble. Como se defendió está aquí, todos los trabajadores de aquí de este Central. Soy hijo de Tomás Castro, que es un orgullo para mí, ya que él recibió en 19 ocasiones al comandante en jefe allí, con varios presidentes de altos niveles. Se interesaba por todo aquello, ya de tantas veces que él iba allí, él ya era el que explicaba aquello allí, porque él ya sabía, ya ellos se querían como familia, eran una familia, eran de apellidos iguales, se llegó a pensar que eran familia, se esperaba, ejemplo, por lugares indicados y entraba por otros. Ejemplo, se esperaba por la recepción de azúcar, donde se recibe el azúcar. Y cuando esperaban por la recepción de azúcar, él iba hacia el almacén. Porque el hombre ya estaba acostumbrado a ir varias veces allí y él entraba por ahí para allá. Y no se esperaba en el lugar idóneo que él iba. Ya era una costumbre de él ir allí. En las veces que él iba, visitaba Cienfuegos, iba a la terminal de azúcar Araneta. Mayagüez era un municipio que era fundamentalmente cañero, totalmente subdesarrollado. Con las varias visitas que efectuó Fidel al territorio, se fueron tomando decisiones que transformaron el municipio en unos años, para convertirlo en una potencia ganadera, una potencia lechera, una potencia de producción de leche. Para llegar a La Parra había que transitar porque no era fácil. En ese lugar, cuando Fidel está ahí, yo voy a ese lugar porque vivo cerca allí. Y él, en ese lugar, es donde planifica el desarrollo ganadero de este lugar. Que ahí se planifica
el plan de la Supervaca, la comunidad de, ya el tablón se ha empezado, la comunidad de La Parra, la de Breña, la de Arimao, él comenzando con los compañeros allí. Dejaba muchas tareas, de viales, de construcción de Hotel La Navanilla, de construcción de la fábrica de helado, de construcción de prefabricados, construcciones de todo tipo, de vaquería, de todo tipo de cosas que se hicieron en aquella época. Él en cada visita dejaba una cantidad de trabajo que nos hacía que nuestro trabajo fuera muy tenso y muy... Podemos poner, por ejemplo, cuando obras chiquitas también, como el puente del Nicho, que llegó al Nicho y cuando tuvo que pasar por dentro del río para llegar a la comunidad, él dijo que había que hacer el puente. Y nos pusieron allí los materiales en la cabeza del puente, pero no había que hacerlo con los mismos campesinos. Ahí él dice que iba a transformar el Escambray, que iba a hacer carretera, que iba a hacer caminos que se podían dar por todos los lugares y que si una aguja se perdía en el Escambray se podía encontrar. Previo aviso llegaba a los lugares y se vinculaba fundamentalmente con los trabajadores. Ya él tenía trabajadores que lo llamaba por su sobrenombre, pero debido a la confianza que ya existía entre ellos con buldoceros, compañeros que trabajaban en cilindros, compañeros que trabajaban en las motoniveladoras, ya los conocieron por sus apodos y los compañeros se dirigían a él con una confianza enorme. Él veía ya la transformación de Comarayagua, él la veía ya en el futuro. No estaba viendo Comarayagua en el momento que él estaba aquí, sino en la transformación que estaba haciendo. Él veía Comarayagua del futuro, el que es hoy. Oye esa voz que te dice, yo soy de Comarayagua. Él siempre ha visitado Cienfuegos, pero a partir de la zafra del 70, cuando se fracasa en esa zafra, Fidel desarrolla una serie de visitas aquí de una forma sistemática. Bueno, un buen día desapareció aquí, se sentó en el Prado, entró al Cine Luisa, había una película de Chaplin en aquel momento, y todo eso se conoce por la historia, ¿no?, de cómo Fidel visitó Cienfuegos, cómo habló de acercar la playa de Rancho Luna aquí a la ciudad. No existía la carretera a la playa de Rancho Luna, pero a Rancho Luna había que dar una vuelta tremenda por allá por Pepito Tey, la carretera vieja. Y se habló entonces en aquella oportunidad de hacer un plan frutal que fuera un cordón de la ciudad y además de la famosa carretera. De ahí surge el famoso plan mango que le llamamos nosotros, pero que es un plan de frutales, no solo es de mango. Ahí hay varias variedades sembradas, etc. Y después se concibió junto con eso la carretera, acercar la carretera, que tenía el inconveniente del gran puente que había que construir. Se construyó, se hizo la carretera y la playa se acercó a Cienfuegos de una forma extraordinaria. Hoy nadie se da cuenta de eso, de lo que había que hacer para ir a la playa, pero me recuerdo que en aquella época fue un suceso acercar la playa a Cienfuegos. En el año 1971, cuando comenzó la inversión de la fábrica de fertilizantes, que era una inversión con los ingleses, que él venía muchísimo y fue la primera vez que dialogamos con él sobre la importancia de aquella inversión, que era una obra de choque de la Unión de Jóvenes Comunistas. Después él fue una vivienda de pastorita, se retrató con las familias, conversamos. Había un programa de hacer fábricas de cemento, habían 2 fábricas en ejecución al mismo tiempo. Terminamos primero la nuestra para que Fidel inaugurara. Torula, se iban a hacer 10 fábricas, nosotros terminamos la primera, 5 años antes que la última, para que Fidel viniera a inaugurar. Es decir, los cienfuegueros nos disfrutábamos a Fidel. Fidel ahí realmente, como siempre, demostraba su talla de gigante, de hombre profundo en el pensamiento, de valorar los problemas que a veces uno no se percata en una discusión que pueden afectar los intereses de una provincia o de una región.
y cómo Fidel manejaba todo eso con una ejemplaridad tremenda y con un profundo pensamiento. Y muchísimas veces venía acompañado de dirigentes de los países del campo socialista. En esta misma de fertilizante era con Baibakov, que era un dirigente de la Unión Soviética, y siempre dialogábamos con él. Al final le preguntábamos sus impresiones sobre la provincia de Cienfuegos y él siempre reconocía el trabajo del partido, de Humberto Miguel Fernández, que era el primer secretario del Comité Provincial del partido, que fue uno de los grandes protagonistas de todo el desarrollo industrial de Cienfuegos, y Fidel siempre venía acompañado de Arnaldo Milián Castro, que era el primer secretario del Comité Provincial del partido en la antigua provincia de Las Villas. Sal a caminar, abre tus puertas, esas que te ocultan tanta vida. Yo recuerdo que él hacía una pregunta y después automáticamente te volvía a hacer otra, y te volvía a hacer otra, y te volvía... Siempre profundizando el detalle. Y eso me ayudó a mí mucho, tremendamente. Primero a estar preparado para cuando me preguntaran. En el segundo, porque me enseñaba que no sabíamos nada. O sea, que había que profundizar en las cosas, en el detalle, en los valores, en lo que costaba una obra, en qué significaba la obra desde el punto de vista del beneficio de la población, del beneficio para el Estado cubano. O sea, que te introducía a ti de una forma que te obligaba a prepararte, aunque no estuviera Fidel ahí en la reunión. Estuvimos cuando Fidel inauguró la primera línea de la fábrica de cemento Carlos Márquez, conversamos un rato, ahí lo acompañó el expresidente de la República Popular de Angola, Agostino Neto, y bueno, les explicaron en la maqueta todo el trabajo de la fábrica, y estaba muy contento también cuando inauguró, cortó la cinta de la fábrica de tuberías y accesorios de riego por aspersión, que cuando eso vino acompañado del expresidente de la República Popular de Bulgaria, Todor Zhivkov. Recuerdo que Vilma Espín conversaba mucho con Fidel y le hablaba sobre la incorporación de las mujeres al trabajo. Esa presencia de él aquí estimulaba extraordinariamente a los constructores, una fuerza que transformó la provincia, que convirtió la provincia de una provincia agrícola y de servicio en una provincia industrial. En el año 86 ya el 56% de la producción bruta de la provincia era industrial. El primer preuniversitario que recogió a todos los adolescentes de esa etapa se construyó en esta provincia precisamente en 1973. Ahí asistieron de Santi Espíritu, de Villa Clara y de Cienfuegos. Unido a este preuniversitario se construyeron muchas secundarias básicas, pero mi experiencia como tal fue cuando yo estaba cursando el 12º grado. Se presenta nuestro comandante de imprevisto en el preuniversitario Tony Santiago. Cuando uno que estaba en el segundo piso vio que llegaron los carros y que vieron que él se bajó, la voz fue corrida. Se dio una voz como un llamamiento urgente, ahí está el comandante, todo el mundo corre y le hacemos un coro. Eso fue prácticamente en fracciones de segundo. Los que estaban en la cancha, los que estaban en las aulas, corrieron, bajaron y los rodearon de tanta emoción. Él se quedó, la presencia y el recuerdo que tengo muy alto, la altura era extrema con relación a todos nosotros que éramos adolescentes cuando aquello. Nos preguntó cómo nos sentíamos en la escuela, enseguida le contamos que precisamente nos sentíamos extremadamente bien, que las atenciones eran perfectas, que nunca habíamos imaginado, porque ahí nos reunimos de muchos campos, de muchos lugares donde no había incluso posibilidades de que asistieran al pre y que entonces ya lo dejaban en la secundaria básica. Y al existir ese pre ya desde 1973, reitero la fecha, pues entonces se vio para nosotros otra perspectiva y se vio también, como es lógico, el deseo que tuvo él desde el mismo programa del Moncada de cambios en la educación cubana.
campamento Ismaelillo se inauguró el 18 de julio de 1976. Yo terminaba el sexto grado, estaba ya en las vacaciones después de haber terminado el sexto grado. Y creo que 2 o 3 días antes nos informaron que teníamos la gratísima tarea de recibir a Fidel y acompañarlo, enseñarle el campamento y atenderlo durante ese día. Muy temprano, en la mañana, se hizo la bienvenida del comandante y desde su delegación. Realmente fue una delegación muy, muy grande, venía Raúl, venía un grupo grande de dirigentes de la revolución y se hizo la entrada del campamento. A mí me correspondió leer es decir, pronunciar las palabras de bienvenida que me permitieron escribirla. Realmente me permitieron escribirla y lo que escribí fue lo que se le dijo lo que le dije a Fidel a nombre de los muchachos, a nombre de los niños. Después otra compañerita le puso la pañoleta y ya ahí nos montamos en el jeep con Fidel y recorrimos todo el campamento, estuvimos en todos los lugares. Nos preguntó qué queríamos estudiar. Mira, eso es una cosa muy, muy interesante para mí, porque en esa época yo no recuerdo bien la causa, pero le dije que quería estudiar ciencias políticas. Y me dijo, ¿cómo ciencias políticas? Lo que tienes que estudiar es medicina. Y ahí hizo unos comentarios sobre la medicina que 6 años después, cuando me tocó decidir carrera, me acordé mucho de él porque se hizo la convocatoria al destacamento Carlos J. Finlay, que él recién acababa de fundar o de lanzar la idea. Y entonces dije, bueno, yo estoy comprometido ya porque él me señaló eso en aquel momento y además yo tenía tradición, tenía vocación en lo personal, referentes familiares, etcétera, y eso fue muy interesante y muy bonito, ¿no? en mi vida, que él me haya hecho la observación, una corrección vocacional me hizo en esa etapa de niño. Fue que me hice médico, que tenía responsabilidades. Tuve sobre todo 2 oportunidades de encontrarme con el comandante así extensamente. Una fue en su cumpleaños del año 2000, que él invitó a los jóvenes que se habían graduado de medicina y que partían a cumplir la misión a Haití. Los invitó a una recepción en el Palacio. Así quiso celebrar su cumpleaños con esos jóvenes médicos que iban a cumplir la misión a Haití. Pasacaballo lo ubicó él, hay que decir eso. Él dijo, ustedes tienen un solo hotel, hay que hacer algunos hoteles más, hay que desarrollar la provincia. Y entonces en un paseo por la bahía, dijo, ¿por qué no lo hacemos aquí? Porque nada más que con ver el castillo, con ver las casas de los pescadores, con ver los barcos transitar, ya eso va a ser una recreación para todo el que esté y visite el hotel. Así fue. En marzo de 1979, como todos conocemos, inauguró el hospital. Este fue el primer hospital construido íntegramente por la Revolución con este modelo de construcciones Girón. Y Fidel ahí hizo un discurso que me parece que es un discurso antológico, que todavía se toma por los historiadores de la salud pública en Cuba como un referente, donde él nos habla de, sí, incrementar todo lo que es el conocimiento científico, toda la capacidad de los profesionales de la salud, pero habla mucho de la necesidad de considerar en el trato a las personas como si fuera su familia. Ese es un discurso que en el propio hospital hemos estudiado frecuentemente,
porque ahí están las principales orientaciones. Y de ahí al final viene la frase que este hospital sea símbolo de la salud, la vida, el bienestar de los Cienfuegos. Casi todos los jefes de Estado y amigos de Cuba que visitaban, o él los mandaba o los traía él personalmente a Cienfuegos. Él se paseaba por el paseo del Prado de Cienfuegos, iba a la fábrica a enseñarle lo que estábamos haciendo, así cómo se desarrollaba la revolución. Por ahí, así recuerda Fidel, así pienso que ayudó a la provincia, así pienso que contribuyó a lo que hoy tenemos. Hubo un tiempo en Cienfuegos, sobre todo en la década del 80, en que aquí se construían las grandes obras en el que el país ponía sus expectativas. Me refiero a la central electronuclear y a la refinería de petróleo. Fidel venía sistemáticamente. Esto, por supuesto, que siempre conllevaba una cobertura a la que estaba comprometido en mi condición de corresponsal del sistema informativo de la televisión cubana, y no era raro que pasaran 40, 45 días, 2 meses, antes de que se repitiera otra visita de Fidel. Por aquella época fueron muy frecuentes las visitas que hiciera con estadistas del extinto campo socialista, con el cual Cuba mantenía una estrecha relación en aquella época. También con otros países que, sin ser del campo socialista, tenían con Cuba una relación de amistad profunda, de compromiso político, y así fueron muchas las ocasiones en que, como profesional de la prensa, pude estar cerca de Fidel y además ser testigo de lo que yo considero una de sus características más notables entre las muchas virtudes que podamos indicarle, ¿no? Fidel siempre, cuando llegaba a algún lugar, insistía en conocer al más mínimo detalle todo lo que tenía que ver con el lugar visitado. Fue algo que siempre me impresionó, fue algo que siempre distinguí entre sus características, porque eran preguntas acuciosas, eran preguntas que a veces aparentaban ser sencillas, para obtener respuestas sencillas, pero con las cuales yo me iba dando cuenta que conformaba toda una cultura de información y además general, que después se revertía en su propio desempeño como estadista. La figura de Fidel es muy impresionante. De que se te pare delante la figura de Fidel, además a la hora de conversar, ya eso te impresiona. Yo siempre le he comentado a los compañeros míos que yo no podía sacar la cara del lente de la cámara, del visor quiero decir, porque me impresionaba que me hacía temblar. Yo mantenía esa distancia con mi cámara y trataba ahí de filmarlo todo. De hecho, mucha gente iba al lado de él a hacerse fotos y no, profesionalmente me tenía que quedar aquí, pero nunca pretendí eso de ponerme al lado de él. Pero ahora lo que sí te digo, que cuando arrancaba a caminar para arriba de ti, porque él identificaba enseguida quién era la televisión cubana, a quién él ya le interesaba que le entrevistara. Nosotros éramos lo de la televisión cubana. Realmente yo tengo esa experiencia, pero además estoy con una dicha tremenda de haberme tocado, ¿no? Porque quisiera mucha gente haber podido trabajar al lado del comandante. Encima del reactor de la CEN, en la cúpula, él vino para arriba de nosotros y eso eran unas vigas, y él dijo con estas palabras: la prensa que se esté tranquila, y se apoyó en mi hombro y yo ni moverme. Además, no por un problema de Fidel, es que todos teníamos que estar más o menos cuidándonos, era un problema de seguridad, y la seguridad un poco lejos, y él vino hacia nosotros. Ya habíamos conversado en algunos momentos, él tenía palabras para con nosotros, que si la información salía hoy, y yo no soltaba la cámara, no, porque no podía perderle ese momento de irme ahí a hacerme una foto con él. Lo mío era trabajar, era la profesión. Ese día lo pudimos acompañar hasta el muelle de la CEN. Había un reflujo grande porque la marea estaba llenando, y el Acuarama, se llamaba el yate, empezó a dar
como bandazos contra el muelle. Y Fidel se exaltó, ¿no? Recuerdo que agarró uno de los bicheros y entonces él fue el primero que pegó con uno de los bicheros y comenzó a hacer fuerza para que el yate no se siguiera dando bandazos contra los protectores de goma del muelle, porque además había oleaje. Se pensaba en las centrales nucleares realizar lo que era el puente ese aéreo que estaba y estar presente allí, que eso sorprendió a todo el mundo cuando él toma la decisión allí, dice, bueno, por esta zona, y señala con el dedo en el mapa dónde sería ese puente aéreo, que sería incluso que se dividiría en dos partes cuando entrarían los barcos, saldrían, y fue una decisión que no se llevó a realidad por la situación que tuvo el país, el periodo especial, todo aquello que sucedió, pero sí era una decisión extraordinaria porque, imagínense, ese puente ahí, e incluso hoy todavía se sigue mencionando si en algún momento lo tendremos, ¿no? La refinería igual. ¿Por qué en Cienfuegos estaba en el centro de Cuba? Hoy distribuimos petróleo prácticamente a casi Cuba entera. Es decir, estas cosas son previsorias de él. Nosotros tenemos el molino de trigo aquí. ¿Por qué se hizo el molino de trigo en Cienfuegos? Porque le da harina hasta las tunas y le lleva harina, pero está a la mitad de distancia. Si estuviera en Habana, en Santiago, fuera más difícil. Y así el cemento de hoy. ¿Por qué Cienfuegos? Bueno, primero porque lo construían, primero porque aceptábamos el resto. Y segundo, porque él veía eso como una necesidad. Hoy se transporta por ferrocarril ese cemento a toda Cuba. Hoy sale el clinker de aquí para molerlo en Santiago de Cuba. O le llevamos el cemento. Es decir, esas son visiones que él tuvo de cómo coger a Cienfuegos como centro, como corazón, como eje del eje central, del desarrollo central, para apoyar al país desde aquí. Fidel dijo también en una ocasión que no era porque la revolución tenía privilegio por Cienfuegos, que era, bueno, por sus trabajadores y por las condiciones que teníamos, tener un puerto y tener recursos naturales. Habló aquí al pueblo que Cienfuegos desde aquel momento dio, incluso en el año 96 al 98, dio más de 288 mambises, cuando el país apenas tenía 1,5 millones de habitantes en aquellas épocas. El pueblo cienfueguero. Pero este pueblo cienfueguero, me dijo Fidel, que nunca le ha fallado, ni le ha fallado a la revolución, porque Cienfuegos aportó a la lucha del ejército rebelde más de 295 compañeros que fueron por acá, más de 900 y tantos de la lucha clandestina. Pero de aquí fueron 3.000 a la lucha contra bandidos, y de esos 3.000, 74 cayeron de Cienfuegos en la lucha contra bandidos, pero fueron 9.006 a combatir misiones internacionalistas de Cienfuegos también. Pero que decir que Cienfuegos ha sido un pueblo de verdad que se ha visto y que ha levantado en toda la esfera revolucionaria. Y Fidel siempre estuvo consciente de que el pueblo Cienfuegos no le fallará la revolución. Solamente en unos 20 años se construyeron 72 obras. Y si sacas la cuenta es a más de 2 obras inauguradas por año. Y cada vez que Fidel venía, pues venía o a inaugurar las obras o a las obras en construcción. En junio de 1988 hubo en Cienfuegos un acontecimiento dramático, si cabe definirlo así, y fueron intensas lluvias que asolaron la ciudad y que causaron enormes daños económicos y también sociales. Recuerdo que hubo un barrio especialmente afectado, fue el barrio de San Lázaro, una urbanización humilde de la ciudad de Cienfuegos que como ninguna otra sufrió los estragos de esas intensas lluvias. Recuerdo que a los 2 días, después de haber sucedido esto, pues vino Fidel a Cienfuegos. Vino a Cienfuegos para constatar cómo marchaba la recuperación, pero no solo para eso. Creo que es otra importante dimensión del carácter de Fidel, el hecho de que no se haya limitado a sentarse en una oficina del gobierno a escuchar
todo lo que se había registrado como daño y las acciones que iban a permitir restañarlo, sino que una vez terminada esta elemental sección de información, se fue a San Lázaro. Y ahí compartió con las personas, les dio aliento, porque me parece que también eso está en la sensibilidad de Fidel. O sea, no era solo importante que estuviera en San Lázaro, que ya de por sí era importante. La gente en aquel momento necesitaba mucho aliento, mucho respaldo, mucha comprensión de una situación que ponía a muchas familias en condiciones extremadamente difíciles, pero Fidel fue más allá. Fidel hizo acto de presencia en San Lázaro, pero también conversó con las personas, les preguntó, sin ser excesivamente optimista, porque yo creo que eso es otra característica de Fidel, haber siempre manejado la verdad de una manera ética, de una manera honesta, de forma tal que las personas que en algún momento hayan sido sus interlocutores no se hayan llamado engaños sobre las posibilidades que tienen para enmendar determinada situación. Y eso fue lo que hizo Fidel en San Lázaro. Nosotros nos fuimos para Mayarí arriba y era peligroso, estaba todo inundado, estábamos en una BTR y él siempre se preocupaba. La prensa, cuidado con la prensa, no se baje nadie, se van cuando nosotros digamos. Eso lo decía él, se van cuando nosotros lo digamos. No se vayan. Y mentira, uno trataba de coger lo mejor, uno se tiraba, uno venía, hasta que ya me mandaron a recoger una vez. Pero no, el peludito no, que suba, que no se baje más. Dialogó con los vecinos, cuando vino de la zona industrial que fue a doblar en Prado y Castillo hacia el Parque Villuenda, ahí estaba todo el pueblo esperándolo y se bajó. Caminó un rato por el Prado de Cienfuegos y conversó con muchos trabajadores ahí. Y luego en Lagunilla conversó con los vecinos, se interesó porque cómo había afrontado aquella situación y todos los vecinos, nadie se quejó, todo el mundo le manifestó la seguridad en la revolución y en Fidel. Corazón que reclama los sueños para hacer una fiesta mejor, convirtiendo los años vividos en eterno mensaje de amor. Cuando comenzamos a trabajar el proyecto Ismarillo, antes hubo más, por supuesto, ¿no? Yo recuerdo que en el año 68 hubo un llamado por parte de Fidel para maestros voluntarios. Yo fui uno de ellos, que me fui a las montañas teniendo 14 años a dar clase. Y siempre quise vincular la actividad artística como un medio estabilizador, que ahora te digo muy fácil, pero que en aquel momento no sabía. Yo pensaba que la música podía ser un ente que podía atrapar a los niños. Siempre he pensado que los niños no deben ir a la escuela solamente a recibir matemáticas y español, sino que tiene que haber algo que los motive a estar en la escuela. Y la actividad artística, esto, yo hoy con la experiencia que tengo, puedo afirmar lo que es así. Empezamos a trabajar y siempre pensé que este trabajo podía ayudar y lo fui comprobando en el camino. Lo que no pensé nunca es que fuéramos a llegar tan alto, ¿no? Y fue la experiencia grata que tuvimos cuando empezamos a ver la preocupación que tenía el Estado cubano y esa vista puesta sobre nuestro trabajo nos fue comprometiendo. Y llegó el momento en que nosotros sentimos la necesidad de contribuir a esa preocupación que estábamos recibiendo y fue que entonces ya el grupo Ismarillo conformado, con Ana María al frente, etcétera, tuvimos la posibilidad de musicalizar este poema que hicimos para Fidel, que fue la canción Feliz Día. Si compartes mi oculto secreto, te diré que esta fiesta es una fiesta de todos los niños, los que saben querer su corazón, pues su vida es un sol repartido en las notas que hacen mi canción.
Como periodista tuve quizás una oportunidad excepcional, esta realmente no la esperaba, de compartir un poco más estrechamente con el comandante en jefe, y no solo con él, sino también en un contexto muy diferente al que anteriormente había referido, y es este Fidel proyectado al mundo, este Fidel de visita en otros países, este Fidel querido por muchas personas y respetado también por otras tantas. Y esto sucedió en la ciudad de Roma en el año de 1996, cuando el comandante en jefe asistió a la cumbre de la FAO. La FAO es una organización de las Naciones Unidas que atiende específicamente lo relacionado con la agricultura y la alimentación, y en noviembre de 1996 se reunieron en Roma estadistas de todos los países del mundo para una vez más hablar sobre este tema tan sensible para la humanidad. Yo acompañé como parte de una delegación de prensa al comandante en jefe en esa ocasión. Llegamos una semana antes de que él arribara a Roma, y pude ser testigo de no solo las expectativas que se creaban alrededor de su visita, sino en el momento en que llegó, de las muestras de cariño, de admiración, de respeto, que llevaron a hacer de Fidel el acontecimiento más notable por esos días en Roma, independientemente de que había muchos estadistas reunidos, e incluso países del primer mundo y otros países cuyos estadistas también provocaban simpatía, pero yo creo que nunca como la de Fidel. El más cercano de los encuentros, además en el que tuve la oportunidad de intercambiar 3, 4, 5 palabras a lo sumo con Fidel, fue en el Congreso, para nosotros, con los periodistas, histórico, 7º Congreso de la UP, marzo del año 99, un congreso que empezó el 14 de marzo, Día de la Prensa Cubana, y no sabíamos cuándo iba a terminar. Y donde llamó a conspirar, así dijo, a los periodistas para lograr entre todos una Cuba mejor, una Cuba más próspera, una Cuba plena de respeto y de oportunidades para todos los cubanos. Y este conspirar al que Fidel nos llamó, pues tenía que ver con retos que aún hoy la prensa tiene por delante en cuanto a contribuir a que la sociedad supere aquellos males que lastran un mejor desenvolvimiento en todas las actividades, y sobre las que Fidel siempre fue muy crítico, y también siempre contó con el apoyo que podían brindar para este empeño los intelectuales, los artistas y los periodistas. Me dieron la responsabilidad de asumir un programa concebido por él, precisamente el programa de la formación emergente de maestros primarios. ¿Para qué decirte el momento en que llegó, en que me puse la mano en el hombro y me dijo: a ver, director, dime dónde tú quieres que yo vaya? ¿Qué decirte? Bueno, pues yo le dije, bueno, pues primero lo invito a pasar a mi oficina para que usted me diga lo que quiere hacer. Ahí estuvimos sentados, preguntándome cuáles eran las características de los estudiantes, cuántos estudiantes tenía, 501, no se me olvida, fue el primer curso. Me dijo, bueno, ahora llévame donde tú quieras. Y lo llevé a los laboratorios. Dice, te voy a hacer una pregunta. ¿Las máquinas están conectadas en red? Dígole, sí. Dice, ¿y qué beneficio tiene que las máquinas estén conectadas en red? Por mi madre, que yo no sabía en ese momento. Por intuición o por también la preparación que uno puede ir alcanzando en la vida, le dije, bueno, pues eso le puede permitir al profesor interactuar con sus alumnos desde su máquina y que los alumnos puedan interactuar entre sí. Me dijo, muy bien. Digo, bueno, por lo menos estoy aprobando. Creo que eso fue un regalo que me hizo la vida
Y ese día, 27 de septiembre también, fue el momento que marcó para mí en lo personal, en lo profesional como ser humano, una riqueza espiritual muy grande al haber tenido ese contacto de comunicación con él. La llegada de Fidel a Cienfuegos a raíz del azote de Michelle, 2001. Lógicamente pensamos, porque éramos varios, que no todos íbamos a tener acceso, pero al poco rato él mismo pues se interesó porque estuvieran los demás medios de la provincia y los demás corresponsales nacionales acá en Cienfuegos, y todos pudimos tener acceso. Realmente la presencia de Fidel sobrecoge siempre, aunque uno haya estado otras veces, ¿no? Al lado de él en diferentes momentos y demás por la profesión de uno y demás, pero ese día fue muy importante porque eso nos dio mucha confianza, no solo como periodistas, sino como cienfuegueros al fin, ¿no? Después de un huracán tan grande como el Michelle, después de andar por las calles y ver todo aquello. Y realmente él quiso estar cerca de nosotros. Yo les digo a ustedes que sobreviviríamos al huracán, y si vamos a sobrevivir al huracán y vamos a atender las cosas más urgentes. Y lógicamente el pueblo poco a poco se fue enterando de que Fidel estaba aquí, se fue reuniendo en las afueras de la sede del gobierno, y ahí lo esperaron hasta que él salió y lógicamente pudo saludarlos y demás. Fue una inyección de confianza, de seguridad, y realmente fue después muy rápida la recuperación de Cienfuegos, pero ya te digo, pienso que la presencia de Fidel acá nos ayudó mucho. Un momento también muy simbólico fue en el aniversario 25 del hospital, que estuvo con nosotros en el hospital, concretamente alrededor de 9 horas, calculamos nosotros, entre el discurso que pronunció con nuevas referentes y nuevas expectativas, en el recorrido que hizo por la instalación y posteriormente un encuentro que duró hasta horas de la madrugada con el Consejo de Dirección, donde detalladamente dio una serie de recomendaciones, para no decir indicaciones, que conversó en un tono muy amigable, muy cercano, y que varios de nosotros calculamos que fueron alrededor de 80 indicaciones o recomendaciones que dejó en esa noche inolvidable. Mira, estamos hablando de una figura que para nadie es un secreto. Además, uno de los políticos en el mundo entero que causa ese revuelo en la prensa y muy mediático. Hablando de esa visión de futuro, de esa luz larga de Fidel, que te dice que Fidel es capaz de prever lo que está al suceder a la vuelta de la esquina, que Fidel es capaz de escuchar crecer la hierba. Nuestro líder, por todo lo que hizo, ¿no? Desde que comenzó a forjar nuestra revolución por las ideas de Martí, pero nuestro líder también porque lo vimos siempre un hombre de pueblo, al lado del pueblo y preocupándose siempre por el pueblo. Estar al lado de una persona como el comandante Fidel siempre te va a estimular. Y yo diría que tal vez mis padres me enseñaron al amor al trabajo, pero el mayor amor lo educa él porque nos demostró que no había descanso, no había momento. Una de las personalidades más importantes del mundo, no solo por su dimensión política, que ya es importante, sino sobre todo por su carácter humano. Cada día que pasa la historia es contundente, lo demuestra de una manera increíble, por eso tantas personas han hecho referencia a ese don de Fidel, que es un don, realmente es un don. Y es muy difícil que una persona se repita, ¿no? Y vuelva a tener esa capacidad y ese poder de
de predecir las cosas, de ver el futuro con tanta claridad. Realmente es un visionario por excelencia. Nadie lo ponga en duda. Fidel es y será por siempre profeta de la aurora. ¿Por dónde vas con tu armadura de paloma y lanza? Con pobres de esta tierra, en coro de esperanzas. ¿Por quién estás cuando la duda fue una noche inmensa? Tú amaneciendo a soles de obrero y de poeta, profeta de lo digno, de la aurora, profeta. Vámonos, ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto amas. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de martianas estrellas insurrectas. Podemos lograr el triunfo o encontrar la muerte. Cuando suene el primer disparo y se despierte en virginal asombro la manigua entera, allí a tu lado, serenos combatientes, nos tendrás. Cuando tu voz derrame hacia los cuatro vientos, reforma agraria, justicia, pan, libertad, allí a tu lado, idénticos acentos nos tendrás. No pienses que puedan menguar nuestra entereza las decoradas pulgas armadas de regalos. Pedimos un fusil, sus balas y una peña, nada más. Y si en nuestro camino se interpone el hierro, pedimos un sudario de cubanas lágrimas para que se cubran los guerrilleros huesos en el tránsito a la historia americana. Nada más. La universidad. El 14 de diciembre fue el juicio en la audiencia y fue la primera defensa que hace Fidel a su propia persona. No fui al juicio, pero sí después lo conocimos todo el grupo, porque a nosotros nos sancionaron a 11 de nosotros, y yo fui uno de ellos. Pero sí supimos de que el compañero Alberto Cue le dice a Fidel: oye, yo no sé si el juicio tuyo es el primero o el de Benavides. Yo sé que lo voy a defender a ustedes. Dice, no, búscame una toga que yo voy a defender. Y él defiende tú a Benavides. La primera palabra fue yo acuso. Fue un triunfo estudiantil gracias a la movilización de la FEO y que Fidel venía en esa, como prácticamente era el jefe del grupo. Cuando él llega a Santa Clara, le dicen que el segundo frente, que estaba al frente de William Morgan. Pero esa no fue su primera visita a Cienfuegos. Ya en el año 1950, ya él había hecho una visita anterior a esta bella ciudad. En el curso 50-51, el director del centro, Aurelio Villaverde, yo como presidente de la asociación de alumnos, me llama y me dice que en ese curso el ministro de Educación, Aureliano Sánchez Arango, había dictado una serie de medidas contra el estudiantado,
porque suprimía la segunda convocatoria, suprimía los exámenes finales de julio. En general, era contra el estudiantado Cienfuegos. Se convocó a un acto en Cienfuegos y vinieron varios dirigentes de ese comité de la FEO, y entre ellos venía Fidel Castro Ruz. Preguntó la situación que había en Cienfuegos, se le informó que por la noche íbamos a dar un meeting, que es lo que se decía en aquel tiempo, ahí en el Prado, frente a donde estaba el plantel de segunda enseñanza, y que por orden del ministro de Gobernación nos habían suspendido la actividad. Entonces Fidel dijo que no, que la actividad había que darla. Inmediatamente informó quién era el jefe de la policía, porque era por orden de la policía. Se le informó dónde vivía el jefe. Tenía tomado Cienfuegos y no se lo quería entregar al 26 de julio. Entonces tomó la decisión de venir a discutir con William Morgan, porque la revolución era única y que la dirigía el 26 de julio, que él tenía que abandonar la ciudad de Cienfuegos, lo cual hizo posteriormente y abandonó la ciudad de Cienfuegos. De ahí él le habló a todos los marinos y a todos los rebeldes de todas las organizaciones que estaban ahí. O sea, de las organizaciones del Segundo Frente, 26 de julio, de la OA, del directorio, le habló a todos. A la hora de salida, entramos por el parque, ahí estaba concentrado el pueblo. Y en un camión, en la cama de un camión medio improvisada ahí, Fidel subió y estuvo hablando ahí casi 2 horas, estuvo hablando con el pueblo, estuvo bastante tiempo. Y dialogó, le hizo este recuento del 5 de septiembre, por qué el 5 de septiembre, qué es lo que estaba haciendo incluso la fuerza del ejército rebelde, con unos ataques por el Ubero, también en apoyo a desviar las acciones de Batista para allá y tratar de liberar un poco las actividades del 5 de septiembre con el pueblo cienfueguero. No dejes perder este momento que nació de tanto amar y amar. Amar y amar. Amar y amar. Del Vamos, ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto amas. No dejes perder este momento que nació de tanto amar y amar. Mi bisabuelo, el doctor Rodolfo Luis Hernández Ferreiro, fue un gran aficionado a la cinematografía. Él se pudiera decir que fue un gran cronista de muchos de los eventos fílmicos que se sucedieron en Cienfuegos por aquel entonces. Tal fue el caso de la mañana del 6 de enero, cuando se entera a partir del revuelo popular que había, que el compañero Fidel Castro, con parte de los alzados, se encontraba en la ciudad y que casualmente estaba radicando en la casa de los Bojes, antiguos ganaderos, a 1 cuadra de aquí. Él, con su cámara Westinghouse de captura en A color, se dirige a la casa, en donde interactúa con él y parte del pueblo cienfueguero interactúa con muchos vecinos del barrio. Se tiran fotos en distintos lugares del jardín de la casa, hablan, conversan de las experiencias que ellos tienen allá en la sierra y de la contentura de ya entrar en año nuevo como victoriosos aquí a la ciudad. Aquella llegada de Fidel Castro en la mañana del 6 de enero de 1959 a Cienfuegos, se pudiera decir que fue una aurora para nuestra ciudad. Policía y con un grupo donde yo no participé, en una máquina, se trasladaron hasta casa
de jefe de la policía. Se negó todo aquello, pasamos aquí al consistorio, cuando aquello de la alcaldía, que era de arriba, con una bocina para la calle San Fernando y otra para el parque. Que aún así ni siquiera el jefe del ejército, que era el capitán Pérez Leiva, había aprobado tampoco eso. Y entonces mandó la rural para sofocar aquello. Llegó el teniente de la policía, el teniente Negret, le dice a Fidel, ¿quiero hablar con usted? Fidel y Benaví salen a la acera, conversaron, no sé lo que conversaron porque estaba un poco lejos. Y en eso los dos van con Negret a la estación de policía. Como a la media hora, los que estaban allí dicen, bueno, ¿qué le pasa a Fidel? Porque que no regrese. Digo, yo soy reportero de policía y yo estoy acostumbrado a mañana, tarde y noche entrar a la estación de policía. Yo voy a entrar a ver qué pasa. Cuando entro, voy a la carpeta que se llamaba así, donde anotaban las actas de acusaciones, y yo le digo, Fidel, yo soy periodista. Dicen, mira, tengo un recado. Recado para Mirta. Dígale que llamen al juez de instrucción y que esta misma noche me mande para Santa Clara. Porque cuando eso los acusados de delitos políticos los mandaban, se llamaba al Tribunal de Urgencia, que radicaba en la ciudad de Santa Clara. ¿Por qué pienso yo que Fidel se fue con Negret? Porque, como te decía, él había sido sargento de la policía universitaria y Fidel era dirigente de la FEU. Por lo tanto, se conocían